Bienvenidos al Orden del Ser. Hoy vamos a grabar un audio al respecto de debates que suelo tener en las redes con ateos. Evidentemente respeto todas las posiciones, también respeto al ateo cuando respeta a los teístas, ¿no? A los creyentes, pero sí que entro en debate cuando vienen los típicos proselitistas ateos, ¿no? Ahí ya sí que suelo engancharme en conversaciones con ellos y en debate. Y vamos a ver hoy un ejemplo, porque es un ejemplo muy típico de lo que suelen alegar los ateos al respecto de la carga de la prueba. Tengo también un vídeo de hace ya mucho tiempo, un audio, sobre la carga de la prueba. Creo que es el menos visto, me parece, o casi el menos visto del canal, pero me parece que es relevante, porque eso es como uno de los grandes argumentos típicos del ateísmo, ¿no? Que la carga de la prueba está siempre en el creyente y ellos no tienen que probar que son ateos, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver cómo eso es totalmente erróneo desde un punto de vista lógico y además totalmente injusto. Es decir, o sea, es deshonesto intelectualmente que tú caprichosamente establezcas que para creer en Dios tienes que tener una demostración apodíctica, o sea, 100% segura, y si no, cualquier otro caso o cualquier otro escenario, lo que hay que hacer es dar por hecho que Dios no existe. Bueno, eso es totalmente absurdo. Y eso es lo que voy a señalar aprovechando pues este debate que tuve en X, el antiguo Twitter. Me he creado una cuenta recientemente en X para el podcast. Yo desde hace tiempo tengo muy claro mi cuenta personal, que es donde hasta ahora he tenido casi todas las discusiones. Pero bueno, ahora a partir de ahora que ya tengo el podcast, pues voy a usar esta y la voy a dedicar evidentemente solo a este tema, ¿no? A los temas que voy tratando en el canal. Y seguramente que surgirán más conversaciones como esta, ¿vale? Entonces cualquiera, bueno, puede comprobar cualquiera que la conversación es real, ¿vale? Que yo no me invento lo que va diciendo el ateo. La cuenta se llama en X El Orden del Ser guión podcast, o sea, exactamente igual que el canal. Y luego pues es arroba el orden del ser. Todo junto, arroba el orden del ser. Entonces el que quiera entretenerse en buscar la conversación, pues puede buscarla, ¿vale? Entre mis mensajes. Pues bien, esto vino bueno, vi un hilo en el que estaban discutiendo porque había otro, ¿vale? Otro ateo que afirmó que Dios no existía, entonces empezaron a citarlo, porque al parecer a esta persona la seguían bastantes creyentes y se sorprendieron que dijera eso, entonces fue un hilo bastante visto, pero yo a lo que respondí fue a un comentario que hizo un ateo que fue el siguiente. Claro, porque a mí esto me da rabia. O sea, si yo estoy en un hilo en el que uno empieza diciendo, o hablando de Dios o diciendo que Dios existe o lo que sea, yo acepto sin ningún problema que la carga de la prueba está en el lado teísta. O sea, la carga de la prueba siempre está en el lado del que hace una afirmación. Pero la afirmación se puede hacer en sentido positivo o negativo. O sea, una negación es también una afirmación, solo que en sentido negativo. ¿eh? Ahora vamos a ir viendo más en profundidad eso. Entonces yo entiendo que venga un nativo y diga, vaya, pues pruébalo. O sea, dime cómo lo sabes, justifica tu respuesta, o sea, justifica tu afirmación, vale. Y eso se acepta y hay que asumirlo. Y por eso hay que estar preparado para argumentar. Pero si alguien de pronto salta, Dios no existe, lo mismo. O sea, ¿cómo lo sabe? Es justo que se le pida también explicaciones. Exactamente igual. ¿Vale? Y entonces, ante eso, la típica actitud, en lugar de justificar la respuesta, que sería lo lógico, ¿no? Es decir, o sea, si tú crees firmemente una cosa, pues qué mínimo que tener razones para ello, ¿no? O sea, si no es que me estás admitiendo que creen algo porque sí y ya está. O sea, precisamente de lo que te viene a quejar normalmente de los creyentes, de creer porque sí. Entonces es absurdo no tener justificación. Pues bueno, a pesar de eso, mucha gente, cuando se le replica, dice, ah, bueno, pues sí, porque eso es lo que le pasó, ¿no? Es decir, uno dijo Dios no existe y luego hubo otro que,
que vino a decir que la carga de... Bueno, leo literalmente. Ese fue el comentario que yo respondí. Dice, la carga de la prueba recae en quien afirma la existencia de algo, no en quien la niega. No tengo que demostrar que Dios no existe, igual que tú no tienes que demostrar que no existen los unicornios invisibles. Bueno, ese ya es el primer comentario al que yo respondí. Porque es súper típico esto, ¿no? De decir, no, si yo no tengo que hacer nada, que sea el teísta el que me dé una demostración, además la demostración que yo quiera, porque no les vale una demostración lógica, cuando ya explicamos en otro audio, las demostraciones lógicas son más verdaderas y más ciertas que incluso una demostración científica, pero bueno. No, tú tienes que darme la demostración que yo quiero, lo cual es imposible porque ellos lo que quieren es una evidencia empírica de algo que no es material, o sea, absurdo. Dios no es material, entonces nunca van a tener la prueba que ellos quieren. Y hay razones para ello, además, porque Dios no quiere obligar a nadie a creer, sino que vengan a Él libremente. Entonces, basándose en eso, pues dicen, no, tú me tienes que dar la demostración que yo quiero y si tú no consigues darme lo que yo caprichosamente te pido, entonces yo soy el que llevo razón. O sea, es una locura eso, absurdo total. Bien, y ahora vamos a ver lo de la alegación esa del unicornio y todo eso, esas tonterías, bien. Vale, pues entonces repito, dijo eso, en la carga de la prueba recae en quien afirma, no en quien niega, y él no tiene que hacer nada, yo no tengo que demostrar que Dios no existe, igual que tú no tienes que demostrar que no existe el unicornio invisible. Bueno, pues entonces yo aquí ya puse el primer comentario, le respondí, por supuesto yo siempre, y eso ya lo hacía incluso con mi cuenta personal, yo nunca insulto, jamás, o sea que eso es lo primero, y contesto bien. Vale, entonces yo le dije, eso es totalmente erróneo. La carga de la prueba recae en cualquiera que haga una afirmación de conocimiento. Como lo es, Dios no existe. Da igual que sea una afirmación positiva o negativa. Y además la acompañé con una imagen, no sé si era de Wikipedia o algo de eso, hablando de la afirmación y negativo, en el que se establece, bueno, vamos, que se sabe que es así, ¿no? Esto es un hecho sabido que no debe confundirse la afirmación como acto de reconocimiento de una verdad enunciada con el hecho de que dicho enunciado sea gramaticalmente afirmativo o negativo. Una negación sigue siendo, bajo el punto de vista lógico, una afirmación. O sea, le cito como una fuente, ¿no? Que me respalda. La afirmación puede ser enunciada tanto afirmativamente como negativamente. Y luego viene un ejemplo de afirmación positiva y negativa, ¿no? Vale. Y dice, la confusión proviene del modo de entender la unidad de afirmación lógica bajo el punto de vista gramatical. Es decir, que en el análisis lógico, una negación es una afirmación solo que en sentido negativo. Bueno, y ya viene, pues, el típico ateo listo, ¿no? Listo entre comillas. La respuesta es no, campeón. O sea, ya poniéndose superior, ¿no? Lo típico. La carga de la prueba recae en quien afirma la existencia de algo, no en quien duda de ello. Y por cierto, ya cometiendo falacia aquí. O sea, el hilo no iba de decir yo dudo que Dios existe o yo no sé. No, afirmaba. O sea, aquí ya está haciendo trampa, ¿no? Ya empieza a cambiar las palabras. Por eso a mí me gusta mucho. O sea, yo, la verdad, los debates, yo sé que lógicamente para el canal sería mejor, ¿no? Que yo pusiera mi imagen. Y bueno, de todas formas, a lo mejor, por supuesto, no llegaría tampoco a muchos suscriptores, ¿no? Pero desde luego es mejor poner la imagen que no ponerla, ¿no? Eso está claro. ¿Pero por qué? Porque a la gente mm, luego se enzarza en debates por ver quién queda por encima de otro, ¿no? Y en esos debates, pues a lo mejor tú dices algo y luego dices que no lo has dicho y bueno, y aunque quede grabado, eso se verá después, pero sales del paso en ese momento. Porque no va a parar el debate para coger la grabación y ver si lo has dicho exactamente así o no. Mientras que en un debate escrito, pues como se queda por escrito, eso es lo bueno, pues luego se lo recoge y no te lo puede negar. A mí siempre me han gustado los debates escritos por eso y porque además puedes pensar muy bien lo que vas a decir y así no te equivocas. ¿Eh? Entonces me dice eso, bueno, me dice, no campeón, la carga de la prueba recae en quien afirma la existencia de algo, no en quien duda de ello. Si fuera como dices, también tendríamos que demostrar que no existen los unicornios rosas invisibles. Bueno, entonces le contesto, lo primero señalándole ya que ya empieza con engaño. Digo, le pongo, ya estás cambiando las palabras. Decir Dios no existe es afirmar, no dudar. Y le pongo el ejemplo que muestra muy claro que eso no puede hacerse. Le digo, es como si yo afirmo que no existen seres inteligentes aparte del ser humano, basándome solo en que nadie ha demostrado lo contrario. O sea, eso sería absurdo.
Y luego le digo lo del unicornio. Es una tontería que nadie afirma. Es decir, le digo lo del unicornio no es comparable a Dios. O sea, no es lo mismo. Ahora voy a explicar por qué, ¿no? Ahí ya no lo expliqué porque, claro, en un tuit te cabe lo que te cabe. Ahora lo explicaré. Pero bueno, lo que sí digo es, lo primero, ya estás haciendo falacia, estás cambiando las palabras, menos mal que es por escrito. Esto es un ejemplo. Porque esto lo dices hablado y pasa. Pero lo dices por escrito y se lo puedo señalar. Y em, sí, y lo de que, o sea, imaginaros la situación, ¿no? Imaginaros que esto es un debate siempre abierto, ¿no? Y siempre salen noticias de, porque bueno, el ser humano siempre aspira, tiene ilusión de no ser el único ser inteligente en el universo, ¿no? Imaginaros que un científico mm, congregara una rueda de prensa, o sea, imaginaros la NASA, no sé, ¿vale? Congregaran una rueda de prensa y aparecieran diciendo, bien, señores y señoras, ya sabemos seguro que no existe ningún ser inteligente en todo el universo aparte del ser humano. Sería una noticia, o sea, sería un notición, ¿no? Uy, vale, ya sabemos que estamos solos, ¿no? En ese sentido. Uy, bueno, ¿y cómo lo habéis descubierto? Y salta y dice, no hemos hecho ningún descubrimiento, solo que como nadie ha demostrado que sí, pues es que no. Imaginaros, ¿no? El ridículo, ¿no? O sea, es una cosa totalmente absurda. Pues bueno, pues mucha gente dice eso de Dios. O sea, ya está. O sea, como nadie ha demostrado que sí, que para empezar eso ya es falso, porque Santo Tomás ya demostró que sí, pero aparte de eso, es que aunque fuese verdad que nadie ha demostrado que Dios existe, por lo menos en el sentido en que lo defendemos en este canal, que yo lo defiendo, que en el sentido del teísmo clásico, pues aunque eso fuese verdad, tú no puedes deducir por eso y afirmar por eso que Dios no existe, ¿vale? O sea, eso es absurdo. Vale, entonces me replica, me dice, tu lógica es un chiste, otra vez descalificación, vale. Si alguien dice que no hay unicornios en su garaje, otra vez con el unicornio, tiene que demostrarlo, en interrogación, ¿no? Y dice, no, porque la carga de la prueba recae en quien afirma que existen. Entonces lo mismo con Dios. Si dices que existe, demuéstralo y deja de lloriquear sobre quién tiene que probar qué. Vale, entonces le contesto, lo que es un chiste es no saber, algo tan básico en lógica, ¿no? Que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y no sabiendo esto, encima ir descalificando a la gente. Hasta un ateo mínimamente informado sabe eso. Y eso es verdad. Ahora le cito, ¿no? Digo, y aparte le señalo, la existencia de Dios ya está probada. Es decir, no es que tenga que venir yo a probarlo, ya está probada. Y le pongo una cita de Carl Sagan, que por cierto es una cita auténtica, que me molesté en confirmarlo, en el que se cita a Carl Sagan, que es conocidísimo ateo o agnóstico en su día, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, porque es una cosa lógica clarísima. O sea, eso cualquier filósofo, o sea, cualquiera que haya estudiado lógica lo sabe, ¿no? Por eso le digo que cualquier ateo mínimamente informado lo sabe, porque hasta un ateo lo reconoce. Y le cito a Carl Sagan, que es típico ateo como Dawkins y todos estos que lo tienen endiosados, ¿no? Claro, en este momento creo que ya se da cuenta de que va perdiendo. Ya se da cuenta de que va perdiendo porque ya le he citado también a Carl Sagan, que seguramente que lo conocería y que sería su referente, contradiciéndole, ¿no? Y entonces fijaros que ya cambia el tono. Ya cambia el tono totalmente. Me dice, tu afirmación es un poco contradictoria. Fijaros que ya no dice, es una chorrada, es un chiste. Va, es un poco contradictoria, me dice. Porque estás utilizando la ausencia de prueba como prueba de existencia, falacia total. Yo no he dicho eso en ningún momento. O sea, yo lo que digo es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero por supuesto que la ausencia de evidencia no es mm, evidencia. O sea, eso está claro, de lo contrario. O sea, clarísimo. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que eso es prueba de existencia, eso es una tontería. Es decir, me está acusando de decir, como tú no puedes demostrar que Dios no existe, entonces que existe. Yo no he dicho eso en ningún momento. Vale. Y me dice, lo cual es precisamente el punto que critica. O sea, me acusa a mí de hacer lo que está haciendo él y yo no lo estoy haciendo. Falacia, ¿no? Si realmente estuviera probada la existencia de Dios, no sería necesario un debate constante sobre el tema. Bueno, otra falacia. Porque también hay debate sobre el terraplanismo. O sea, absurdo también. Vale, y le contesto, de ninguna manera. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, eso es lo que ya dije, ni mucho menos prueba de existencia. O sea, por supuesto, y yo no he dicho eso. O sea, y se lo señalo, ¿no? Segunda vez que cambian las palabras, porque yo no había dicho eso. O sea, primero intentó
cambiar lo de la afirmación porque era una duda, que no, lo que era una afirmación, y ahora esto, ¿no? Le digo, si realmente eres honesto y vas sin prejuicios, te puedo presentar una de las varias formas de demostrar la existencia de Dios. Bien, antes de seguir, él mismo añadió un segundo tweet antes, cuando dijo, si realmente estuviera probada la existencia de Dios, no sería necesario un debate constante sobre el tema. Y él mismo se contestó, o sea, añadió, y dijo, pero claro, como dices, cualquier ateo mínimamente informado debería saberlo, pues como cualquier texto informado debería saber que la carga de la prueba recae en quien hace una afirmación. O sea, otra vez repitiendo lo mismo, que ya le he señalado que eso no es así. Dice, así que hasta que haya evidencia, tu prueba sigue siendo una creencia. Ahí le contesté, efectivamente, la carga de la prueba recae en cualquiera que haga una afirmación positiva, y le puse en mayúscula, o negativa. Y yo sí puedo justificar mis afirmaciones, no como los que afirman y luego piden que pruebe otro. Y otra vez me vuelve a responder lo mismo. No, la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación positiva. Si afirmas la existencia de algo, es tu responsabilidad mostrar evidencia, no la mía de lo contrario. Bueno, ya no le contesté más porque era como hablar con una pared. O sea, ahí ya no le contesté más. Seguimos hablando, digamos, en la otra contestación, ¿no? Cuando le dije lo de que de ninguna manera y que era la segunda vez que cambiaba las palabras. Vale. Y le dije, si realmente eres honesto y vas sin prejuicios, te puedo presentar una de las varias formas de demostrar la existencia de Dios. Y fijaros lo que me contesta, me dice, puedes presentar lo que quieras, pero hasta que no haya evidencia objetiva y verificable, tu demostración, entre comillas, como diciéndome eso no es una demostración, sigue siendo una cuestión de fe, no de prueba. Y entonces, pues claro, aquí ya en este punto ya te das cuenta de que realmente es alguien, que esto también pasa muchísimo, me ha pasado muchas veces en discusiones con ateos. O sea, te piden pruebas, te piden razones, no sé qué, y luego cuando se las dan realmente no las quieren. O sea, es que ni siquiera quieren escucharlas. Y esto lo demuestra. Me dicen, "Sí, no, si me puedes decir lo que quieras, que eso son solo tonterías. Hasta que no haya, o sea, al final, la evidencia que pide el ateo, ¿cuál es? Que de pronto salga en prensa y en televisión unos científicos ateos así conocidos que digan, ah, pues mira, al final sí, al final hemos encontrado una prueba. O sea, la prueba es una falacia de autoridad. Eso es lo que en verdad, eso es lo que necesitaría el ateo para creer. Que la comunidad científica, entre comillas, dijera que sí. Sin ello a lo mejor entender por qué. Eso es su gran mérito intelectual, esperar a que los científicos digan que sí, que es lo que ellos creen, porque tienen mentalidad cientificista y ya está. Esa es la gran prueba que ellos necesitan. Bueno. Y entonces pues eso le contesté, es decir, que pides pruebas, pero en realidad ni siquiera estás dispuesto a analizar nada. Entonces pues ya no te molesto más, le puse ya no te molesto más, que pase un buen día. Y encima me contesta y dice, o sea, se agarra a eso, a que yo ya pues voy a cortar la conversación porque ya he visto que no le interesa, y me acusa a mí lo mismo, ¿no? Hace la falacia, ¿no? Dice, parece que no te interesa mucho el debate, o sea, acusándome a mí de no querer hablar más, cuando él me acaba de decir que ya le da igual lo que le presente. Me dice, parece que no te interesa mucho el debate, pero no pasa nada. Si algún día quieres hablar con más calma, aquí estoy. Como si fuese sí o yo el que ha estado descalificando cuando ha sido él. Yo he estado hablando correctamente y tranquilamente. Que tengas un buen día igualmente. Y ya le contesté, le digo, si no me interesara el debate, no hubiera interactuado contigo en primer lugar. Pero tú mismo me vienes a decir que te da igual lo que presente. Entonces, ¿cómo debatir? Pues entre interrogaciones y ya él tampoco contestó más. O sea, si es que no tenía salida ninguna. Pues bueno, lo de la carga de la prueba ya lo he comentado. O sea, cuando como ateístas debatáis con algún ateo y haga una afirmación, pedirle pruebas. O sea, el que hace una afirmación tiene que dar pruebas, ¿vale? O sea, así. No dejéis que seáis vosotros siempre los que tengáis que aportar las pruebas. No, vosotros tenéis que aportar las pruebas de lo que afirmáis y vuestro debatiente pues tiene que hacer lo mismo. Y hay que pedírsela, igual que piden ellos. Y segundo, esta tontería del unicornio, vamos a ver. Porque dice, bueno, es que entonces si yo digo que tengo un unicornio invisible en el garaje, tú eres el que tienes que probar que no. ¿Por qué iba yo a tener que hacer eso? O sea, pues te tomaría por loco seguramente o me daría exactamente igual. O sea, yo no tengo por qué, si yo no he afirmado nada, yo no voy por ahí hablando por ahí de unicornio, no sé qué. Yo no tengo que meterme en nada de eso. Es problema tuyo. Si tú dices que tiene un unicornio, yo no tengo que probar que no. Me da igual. O sea,
uno tiene que aprobar lo que afirma. Como yo no hablo de unicornios, que eso sois los ateos los que habláis de unicornios, pues me da igual. Por cierto, aquí parece que estoy diciendo los ateos como metiéndolo a todos en el mismo saco. No, me refiero a esta clase de ateos, que es muy habitual, ¿vale? Que es muy habitual. Yo entiendo que evidentemente la mayoría de ateos agnósticos realmente no saben ni lo que significa eso, no saben de verdad las implicaciones filosóficas y lógicas que tiene el ateísmo y simplemente se dicen ateos por desconocimiento, pero en realidad son agnósticos más bien. Y hay algunos ateos esencialistas que sí están metidos en filosofía y sí lo dicen con conocimiento de causa y que no suelen ser, desde luego, este tipo de ateos, que hablan de unicornios o que no saben ni que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia, ¿no? O sea, son ateos que ya saben más o menos de lo que hablan. Entonces no me refiero a los ateos en general, pero esta serie de ateos proselitistas pues abundan mucho, la verdad, abundan mucho en las redes sociales. Vale, pues entonces, ¿cómo contestar a lo del unicornio? Lo primero es eso. O sea, lo primero es que no me lo compares porque si yo no he afirmado nada de un unicornio, yo no tengo que probar nada ni me interesa el tema. Lo primero, yo me hago cargo de mis afirmaciones, no de otras afirmaciones. Eso es punto uno. Segundo, siempre que te dicen esto, bueno, entonces un unicornio, entonces no sé qué, seres imaginarios, ¿no? Comparando a Dios con seres imaginarios. Vamos a ver. La cuestión es que de Dios tenemos un efecto observable, que es el universo. Es decir, el que propone que Dios es el creador o la causa del universo, te está hablando de algo real. Te está hablando del universo, que sabemos que existe, ¿no? O sea, nosotros, todo lo que compone el universo. Entonces, si sabemos que en la realidad nos encontramos con cosas que han sido creadas de forma natural, por procesos supuestamente ciegos, que en realidad para el teísta no serían ciegos, porque hay una teleología, pero bueno, vamos a dar por válido. Supuestamente ciegos, ¿no? Pues, o sea, hay cosas que las montañas, los ríos, ¿no? Han sido creadas por procesos naturales. Bien. Y luego hay otras cosas que no encontramos, pues como un edificio, como un coche, como un ordenador, que sabemos que han sido creados por seres inteligentes, por agentes inteligentes. Entonces, por lo menos sabemos que existen esos dos tipos de cosas, claramente. Eso es evidencia empírica. Entonces, al menos es lógico plantear la posibilidad, o sea, como de entrada, tú tendrías que estar abierto al menos a la posibilidad de que el universo caiga en cualquiera de esas dos categorías, o por procesos naturales ciegos, o puede ser fruto de un agente inteligente. O sea, ¿por qué no? Si sabemos que existen cosas que son frutos, o sea, sabemos que existe la inteligencia y sabemos que existen frutos de acciones de agente inteligente. Entonces, en principio, eso es un debate abierto. O sea, yo te estoy hablando de un agente creador de algo que observamos. ¿Cuál es el efecto observable del unicornio rosa invisible? Es que es absurdo. Y entonces, y luego lo peor de todo ya, cuando ya empiezan a decir, vale, pues entonces yo voy a decir que el unicornio rosa invisible es el creador del universo. Pues bueno, pues entonces a mí eso me da igual porque lo único que está haciendo es cambiar la palabra Dios por unicornio, pero a mí eso me da igual. O sea, estamos hablando de lo mismo. Llámalo como quieras. Es bastante absurdo llamar unicornio a una cosa que no tiene cuerpo, porque un unicornio es un caballo con un cuerno, con lo cual si tiene cuerpo, o sea, es una tontería y quedas como tonto. Pero bueno, si tú quieres llamarlo, pues lo llamas como quieras, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, no te vas a escapar por ahí. Bueno, pues nada más. Creo que cuando me vayan saliendo debates de estos, pues a lo mejor voy haciendo audio para que se vea cómo hay que, o cómo creo yo que hay que contestar a este tipo de gente. Y nada, lo de siempre, si os ha gustado darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Muchas gracias por escuchar.